Señor, te agradecemos que este día nos permitas estar aquí, Señor. Gracias porque eres muy bueno, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre, Señor. Padre, que hoy nuestra alabanza llegue delante de ti con olor fragante, Señor. Recibe nuestros cantos, que los hacemos de todo nuestro corazón para ti, Señor. Amén, Señor. Padre, que tú te agrades de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, y que cada alabanza pueda bendecir a cada persona que la escuche el día de hoy, Señor. Padre amado, a ti te agrada bendecir en día de reposo, Señor. Y hoy te bendecimos, alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos en cada momento, te pedimos, Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén, Señor. Señor, hoy vengo ante ti y solo hay algo que quiero decir. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Tus bendiciones que llenan mi ser. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por mi corazón y mi adoración. Yo te alabaré, te bendeciré. Tocaste mi corazón, en las tinieblas me diste tu luz. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Borraste mi transgresión, mi enfermedad y sanaste el dolor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Con mi corazón y mi adoración, yo te alabaré, te bendeciré. Gracias, Dios. Quiero darte gracias, Dios. Gracias, Dios. Quiero darte gracias, Dios.
transgresión, Señor. Así es, Señor. Nos has perdonado, Jesús. Amén. Nos has dado el gozo de tu salvación, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Ahora podemos caminar contigo, Señor Jesús. Ando con Cristo en sombras y en luz. Yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo. Él es mi amigo mejor. pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Ponte el manto de gozo en vez de tristeza. Alza tu voz a Dios. Alábale en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor.
hijos del Señor. Aplaudid, 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 todos los hijos del Señor. Canta y danza, canta y danza, canta y danza, todos los hijos del Señor. Canta y danza, 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 todos los hijos del Señor. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mis labios te exaltaré, magnífico has sido, Señor. Amén, Jesús. Sea tu nombre, Bendito sea tu nombre, Señor. desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. ¡Aleluya! Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mis labios te exaltaré, magnífico has sido, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Sea tu nombre, ¡Aleluya! oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Reinas con gloria y poder. Reinas con gloria y poder. Así es, Jesús. Eres tan bueno, Señor. ¿Cómo no agradecerte todo lo que haces por nosotros, Jesús? Qué glorioso es andar contigo, Señor. Qué glorioso es conocerte, Jesús. Amén. Eres precioso, Señor. Para todo aquel que te ha conocido, Señor, para todos los que te hemos conocido, Señor, podemos decir, Jesús, que eres lo mejor, Señor. Amén, Señor. Que eres, Señor, nuestra perla de gran precio, Jesús. Podemos decirte que es una dicha el conocerte, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque hoy nos concedes el poder venir a alabar tu santo nombre, Señor. Recordar lo que has hecho por nosotros, Jesús. Recordar, Señor, que de veras sin ti nosotros pues nada somos, Señor. Estábamos perdidos, Jesús. Pero hoy nos haces habitar, Señor, juntos en ti, Señor. Amén. Y tú eres el que nos une, Jesús. Tú eres el que ha hecho la diferencia en nuestras vidas, Señor. Amén. Gracias porque estamos juntos y vencemos a este mundo. Quiero que este día llenes de alegría a quien te quiera conocer. Gracias que me das tu mano, que caminas a mi lado. Y aunque sople el viento, tú me das tu aliento, tu espíritu de salvación. Gracias, Señor. Cristo, tú eres mi roca, no me alejaré de ti. Oveja yo soy de tu prado, tú eres
soy mucho más. Gracias porque estamos juntos y vencemos a este mundo. Quiero que este día llenes de alegría a quien te quiera conocer. Gracias que me das tu mano, que caminas a mi lado. Y aunque sople el viento, tú me das tu aliento, tu espíritu de salvación. Cristo, tú eres mi roca, no me alejaré de ti. Oveja yo soy de tu prado, tú eres el pastor para mí. Gracias porque estás conmigo, eres mi mejor amigo, eres mi esperanza, digno de alabanza, eres soy mucho más, eres mi esperanza, digno de alabanza, eres soy mucho más, eres soy mucho más, eres soy mucho más. Así es, Jesús. Tú eres nuestra roca, Señor. Y no nos queremos alejar de ti, Señor. Queremos vivir agradecidos eternamente, Señor, por todo, Jesús, porque has sido muy bueno, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Jesús. Amén. Hoy te damos muchas gracias desde el fondo de nuestro corazón, Señor, porque sin ti, Señor, de veras de nuestras fuerzas no hubiésemos podido llegar hasta aquí, Señor. Así es, Señor. Porque, Señor, cuando hemos sido débiles, Señor, en ti también hemos sido fuertes, Jesús. Nos sacaste de las tinieblas, Señor, Amén, porque tenías Señor. y tienes propósitos, Señor, eternos, Jesús. Tus caminos, Señor, son tan altos, Jesús, que no imaginábamos, Señor, todo lo que íbamos a vivir junto a ti, Señor. Amén, Señor. Ha sido maravilloso, Señor, todo este tiempo el conocerte, Señor. El ver que tú eres bueno, Señor. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias, me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias, me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo soy libre para amarte y para
diste tu vida por mí. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí. Por mí. Así es, Señor. Diste tu vida, Señor, toda tu sangre, Jesús. Te diste a nosotros, Señor. Viniste a caminar entre los hombres, Señor, para enseñarnos, Jesús, para darnos ejemplos, Señor. Y ciertamente, Señor, aunque el camino es estrecho, Jesús, tú vas andando con nosotros, Señor. Amén. Cada vez que las batallas arrecian, Señor, ahí estás tú, Señor. Amén. Ahí Señor. podemos conocerte, Señor. Ese Dios tan lleno de amor, pero también ese Dios de poder. Ese Dios que pelea nuestras batallas. Amén. Qué hermoso eres, Señor. Cada vez que voy en la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro obscurecer, pienso en las promesas que Él ha dado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer, poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán. Y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias, Dios, por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú
poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Solo de ti, de tu gracia, de tu espíritu, Señor, lléname de ti. Así es, Señor, porque solo contigo podremos vencer, Señor. Amén. Porque solo en ti, Señor. Es bienaventurado el que se apoya en ti, dice tu palabra, Señor. Amén, Señor. Bienaventurado el hombre, Señor, que tiene su corazón firme en ti, Señor. Amén, Señor. Porque no será movido, Señor. Porque tú serás para él, Señor, refugio, fortaleza, roca fuerte, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Amén, Señor. Cuán agradecidos estamos, Muchas Señor. gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste terminar un año, Señor. Estamos bien, Señor, estamos contigo. Te agradecemos tanto, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues muy buenas a todos los que nos están escuchando en este día. Hoy es un día de reposo. Creo que es un día especial que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman y para los que están buscando la palabra de Dios, la salvación de su alma y que puedan encontrarla. Para eso Dios creó el día de reposo. Así que, hermanos, amigos, a todos aquellos que nos escuchan, pues un saludo, un abrazo en este nuevo año, que esperemos sea de gran prosperidad, no económica, pero sí espiritual. Y si es económica, pues gracias a Dios. Pero aquí lo más importante es que busquemos en este último tiempo la salvación de nuestra alma. Entonces, amados, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a seguir estudiando los medios de gracia. El tema es la palabra de Dios. En este caso vamos a dar la segunda parte, que consiste en la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, amados, ¿qué necesitamos? Pues solamente poner toda atención en todo esto. Y si somos serios con la palabra, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a ayudar para que encontremos la salvación de nuestra alma. Así que vamos a empezar. Quiero que tú entiendas algo, que el estudio de la palabra es lo más importante que puede haber en el cristiano, juntamente con la oración, como medio de gracia. Entonces, si nosotros oramos, necesitamos la palabra para que oremos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante estos estudios que estamos haciendo. Y para aquellos que escuchan la palabra y buscan su salvación, pues en las Escrituras está precisamente la manera de encontrar la salvación del alma. Y es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Entonces, amado, ya vimos la palabra y vimos lo que habla de la salvación. Ahora queremos ver cómo la palabra en acción produce salvación en las personas que no conocen a Dios, pero que están dispuestos a obedecer a su palabra. Entonces, ya vimos en la palabra anterior esto, y también vimos lo que significa la palabra en sí. ¿Qué es la palabra en sí? Bueno, la palabra de Dios está escrita en la Biblia. Y la Biblia está compuesta de dos pactos, el pacto antiguo, que es el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas y los salmos, y el Nuevo Testamento, que es el legado que nos dejó Cristo
después de que Él murió. Entonces, ese es el Evangelio de Jesucristo. Pero todo forma un todo. O sea, la Biblia es una unidad. O sea, no se puede separar. Hay quienes hacen uso del Antiguo Testamento para buscar supuestamente su salvación. Y es lo que están haciendo muchos mesiánicos, diciendo que ellos, pues, que la salvación es en parte por el cumplimiento de la ley en el Antiguo Testamento, y se van al hebreo y a otras fuentes. Pero finalmente aquí lo más importante es esto, amado. En el Nuevo Testamento está revelado lo que dice el Antiguo Testamento, es la explicación, digamos, el cumplimiento de la profecía. Entonces, amado, el nuevo pacto es el que creó Cristo a través de su sangre preciosa derramada en el Calvario. Él dijo que este era el nuevo pacto. Entonces, el antiguo pacto quedó ya completamente obsoleto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto era una figura o una prefigura, una profecía de lo que iba a pasar en la salvación, en el nuevo pacto. En el antiguo pacto se hacían sacrificios de un animalito para poder perdonarte los pecados. En el nuevo pacto se hizo un sacrificio del hombre perfecto en la tierra, que era Cristo nuestro Señor encarnado. Entonces, Él ofreció una sola vez para siempre un solo sacrificio para podernos santificar y podernos llevar al cielo. Así que ese es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, amado, no podemos mezclar una cosa con otra, aunque sí la podemos complementar. Entonces, estas cosas son muy claras para una persona que entiende o lee la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a escuchar la palabra y a leer la Biblia, y saben que muy bien lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto, pero habrá aquí quizás alguna persona que es por primera vez o tenga muy poco tiempo escuchando la palabra. Por eso estamos haciendo este tipo de aclaración. Entonces, para un mejor entendimiento, son 2 testamentos mediante los cuales podemos conocer el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. La primera dispensación o periodo de salvación, cuando se reveló en la ley de Moisés, ya pasó. Era por medio de la ley. La ley dice la palabra de Dios que era por obras la salvación. El que cumpliera estas cosas alcanzaría la salvación de su alma. En el Nuevo Testamento no es por obras, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y la gracia es por fe, según Efesios 2:8. Nada más anótalo, no lo tomes en cuenta, pero sí para que te des cuenta que la salvación no es producto de las obras. Entonces, más bien las obras son producto de la salvación, es a la inversa. Entonces, amado, estos 2 pactos o dispensaciones o periodos de tiempo en que Dios divide el texto sagrado o la Biblia son los medios que Dios puso para tratar con su pueblo y con los gentiles, los no judíos. ¿Quién es ese pueblo? El pueblo judío. ¿Quién es el gentil? El pueblo que no es judío. Nosotros, todas las naciones que estamos fuera de Judea o fuera de Israel, somos gentiles. Y todos los que descienden de Abraham son judíos o israelitas, como les quieras llamar. Eso ya sería otro tema que tendríamos que explicar. Aquí lo importante es que entiendas que la salvación viene de los judíos, o sea, de el pueblo de Israel. Entonces, estos 2 pactos o dispensaciones son... El Antiguo Testamento es la ley mosaica, o los salmos y los profetas, así le llamaba Cristo mismo cuando les hablaba ya en Lucas 21, cuando Él iba a morir, cuando Él ya había resucitado y le hablaba a sus discípulos y les abría las escrituras, les daba entendimiento y decía que de los salmos, la ley mosaica, o sea, los profetas y los textos sapienciales, o sea que son los salmos y los proverbios, hablaban de Él y les explicaba eso. Entonces el Antiguo Testamento hablaba de una figura de que iba a venir, que era Cristo el Señor, el Salvador del mundo. Y en el Nuevo Pacto pues es revelado nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia dice que esos 2 grandes grupos de libros son los que forman prácticamente el canon original hebreo. Hace rato me preguntaban, oye, entonces, ¿cuándo sé que una Biblia es verdadera o es falsa? Cuando a la Biblia le aumentan o le quitan al canon hebreo y griego, porque para los hebreos le fue dado todo el canon. Es decir, tanto los apóstoles eran judíos como los antiguos profetas eran judíos. Por lo tanto, todos los judíos
son los que produjeron prácticamente el Evangelio de Jesucristo y el Antiguo Testamento. Entonces estamos viendo dos cosas importantes, dos pactos diferentes. Uno ya feneció y otro está vigente y está a punto de terminar la salvación para los gentiles. Así que, amado, yo te invito a que estudies la Biblia para que puedas entender estos conceptos tan simples. Entonces, amado, ¿qué pasa? Que para otorgar la salvación a su pueblo escogido, Dios creó precisamente el pacto antiguo, el Antiguo Testamento. Como te decía yo, se sacrificaba un animal en lugar tuyo cuando tú pecabas. Por eso así podían ser salvos, por fe. Es decir, confesaban su pecado al sacerdote y el sacerdote sacrificaba un animal y en lugar de matarte a ti, entonces ¿qué hacían? Matar a un animal. Pero cuando Cristo vino, entonces Dios, hecho hombre, que estaba en el cielo, dice que se despojó, según Filipenses 2, tú lo puedes leer en tu casa, dice que se despojó de su deidad, de su poder, de su gloria, de su omnisciencia, y se hizo hombre como tú y yo, común y corriente, tentado en todo, conforme a todos los hombres de la tierra, pero perfecto y sin pecado, por eso es que pudo ocupar el lugar tuyo y el mío, puesto que la paga del pecado es muerte. Entonces, amado, estamos viendo entonces que la salvación es por fe en Cristo. En el Antiguo Testamento era por obras, según Romanos 10:5. Si tú lo puedes anotar, así dice así: porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero eso ya pasó. Mucha gente se quiere seguir justificando por las obras. Pero este pacto ya quedó abolido. Y ya quedó obsoleto. ¿Por qué crees que los fariseos resistían a Cristo? Los fariseos resistían a Cristo porque ellos estaban acostumbrados a una salvación por obras. Entonces por eso se sentían muy santos, eran muy estudiosos de la Biblia, mis respetos. El mismo Cristo decía que todo lo que ellos te dijeran, tú lo cumplieras, porque ellos lo sabían que era realidad y era verdad. Nada más que ellos no hacían las cosas como como Dios decía en el Antiguo Testamento. Entonces por eso lo reprendió en todo Mateo 23. Entonces, amado, este pacto ya quedó válido, porque el fin del antiguo pacto terminó con Cristo. Y si leemos precisamente aquí en Romanos, dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 1. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es Cristo mismo. Él es la justicia de Dios, puesto que Él vino a justificar a los pecadores. Entonces ellos no le creyeron a Jesús y lo crucificaron y lo desecharon, y por eso no pueden ser salvos. Entonces los judíos no quisieron aceptar al Mesías que venía para salvarlos. Entonces ahí es donde terminó el antiguo pacto y sus medios de salvación: los sacrificios de animales para expiación de los pecados. Entonces se aferraron ellos al antiguo pacto y su método de salvación, renunciando ¿a qué? A la gracia de Dios. Por eso es que Cristo mismo, cuando el Pablo mismo a los Gálatas les decía que no fueran insensatos y que no se dejaran judaizar y que no estuvieran guardando los días y haciendo conmemoraciones y todas esas cosas que hacían, los rituales que hacían en el antiguo pacto, porque esos ya habían pasado, no era más que sombra de lo que habría de venir, y quien habría de venir era Cristo, para que al cumplirse la profecía, Cristo pudiera dar la salvación eterna a todos los hombres. Entonces se aferraron al antiguo pacto y a la salvación para su propia condenación, dice la palabra de Dios. Entonces, amado, ¿qué tenemos que ver? Pues que nosotros comprobamos en el Nuevo Testamento que efectivamente el Antiguo Testamento ya quedó obsoleto. Lo único que quedó vigente del Antiguo Testamento, para que te quede claro, es la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral de Dios? Los mandamientos. Entonces, todo lo que fue ritual, la ley ritual para poder alcanzar la expiación de la culpa del pecado, ya quedó atrás, porque Cristo ya es una sola vez ofrecido como el Cordero Santo. Entonces dice Romanos 10, del 1 al 4, porque el fin de la ley
es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la ley de Moisés, pues sí, era buena y sigue siendo buena, los 10 mandamientos, puesto que es lo que nos va a juzgar en un momento dado, cuando venga el tribunal de Cristo. Entonces, volviendo al tema, el nuevo pacto de dispensación de la gracia se caracteriza por la fe y no por las obras de la ley de Moisés, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado, según mismo Gálatas 2:16. Dice así: la fe está depositada en una sola persona, y esa persona es Jesucristo. Dice 2:16 de Gálatas: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Justificado quiere decir salvado. Nadie podrá salvarse por las obras de la ley. Así que todos los adventistas que se quieren salvar por medio de la ley están equivocados. Los mismos mesiánicos que quieren salvar por medio de la ley están equivocados. Los mismos testigos de Jehová que quieren justificarse mediante el antiguo pacto, o sea, las obras de la ley, también están equivocados. ¿Por qué? Porque están renunciando a la gracia de Cristo. Entonces Dios les dice insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Necio, terco, obcecado, desobediente, que no entiendes que la salvación viene por la gracia de Dios, según Efesios 2:8. Entonces, amado, bueno, teniendo entendido estos principios básicos, y si no, pues con más razón vemos la importancia de que el estudio de las Escrituras con seriedad es el que te puede dar la salvación del alma. Por eso estamos haciendo énfasis en la palabra, en las Escrituras o en el texto sagrado, porque por medio de ellas podremos obtener la salvación y preservación del alma hasta el fin del mundo, como lo prometió Cristo. Entonces, volviendo al punto principal, veremos cómo Dios obra a través de su palabra en la salvación del alma y en la creación misma de Dios. Entonces, hacemos una aclaración sencilla y elemental, la verdad, porque muchas gentes, yo sé que ahorita, por ejemplo, lo estamos predicando a alguna familia que quizás vea esta enseñanza, que no tiene más que unos conocimientos muy elemental, pero que definitivamente tiene que entender algo muy importante, que estudiar la palabra por su cuenta y recibiendo la explicación de ella, pues puede alcanzar la salvación. Entonces, cuando hablamos de Dios, en forma genérica hablamos de un Dios único y trino, o triuno, o lo que le llamaríamos nosotros los cristianos, ya sea católicos o ya sea evangélicos, le llamamos la Santísima Trinidad. Entonces Dios está formado por 3 personas, pero las 3 son uno, dice la misma Biblia, lo explica así, y eso lo podemos ver en Corintios y lo vamos a poder ver en Juan y lo vemos en todos lados, ¿no? Pero finalmente no está como que muy claramente revelado, pero en Primera de Juan está perfectamente revelado, Primera de Juan 5, ¿verdad? Entonces dice así: ¿cómo se manifiesta Dios? Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Dios estamos hablando de los 3, indistintamente. Por eso es que el Espíritu Santo es Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, es Dios y el Padre es Dios. Y los 3 son uno, eso es lo que dice la palabra. Y si vamos a 1 de Juan 5, del 6 al 7, dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Quién es Jesucristo? El Verbo, la palabra encarnada. Como si tú lees lees Juan, el primer capítulo de Juan, el primer versículo dice que en el principio era Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo mismo era Dios. Entonces, ¿qué vemos? Que el Verbo es Cristo, es la palabra. Entonces el Verbo es Jesucristo. Pues aquí tengo el pasaje, lo puedes leer bien. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la palabra de Dios autoritativa o autorizada es que solamente hay un solo Dios. Y ese Dios es Cristo, el Padre y el Espíritu. Y los tres son uno. Entonces, para que podamos entender la obra o el plan de salvación de Dios para nosotros, definitivamente tenemos que ver esto como parte de la explicación sencilla que estamos haciendo. ¿Qué es el verbo? Gramaticalmente hablando, el verbo es ¿qué? Pues es una palabra que indica acción. Entonces, gramaticalmente pues es algo muy elemental. Entonces, ¿qué hace Dios? Él produce una acción. Cuando Él habla se producen cosas. Se producen completamente cosas. Así que vayamos al tema principal de este asunto. Abramos nuestra Biblia en Génesis 1, del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios la luz que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos precisamente la Trinidad en acción. Estaba creando Dios las cosas, la creación. ¿Y quiénes están ahí? Los tres que forman la Trinidad, que forman a Dios. Dice que en el principio creó Dios Padre la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios ahí estaba. ¿Sobre dónde? Se movía sobre la faz de las aguas. Y de repente dijo Dios, sea la luz. Entonces la palabra, dijo Dios, la palabra, Cristo dijo. Si tú ves allá en Proverbios 7, dice que desde entonces Cristo estaba con Dios en la creación. Entonces, cuando se dijo la palabra, sea la luz, fue la luz. Entonces vemos un principio muy importante, y vio es que la luz era buena. Entonces estaban los tres ahí creando. Y si tú puedes comprobarlo también cuando creó al hombre allá en Hechos 3, en Génesis 3 dice que hagamos al hombre a nuestra semejanza. Si fuéramos unitarios, si fuéramos de solo Jehová Dios, como dicen los testigos, entonces pues hubiera dicho, haré al hombre, ¿verdad? Pero no dijo eso, dijo hagamos al hombre. Quiere decir que es un Dios plural. Entonces, ya entendiendo esto, amado, aquí vemos a la Trinidad o a Dios mismo en acción. Dios Padre y al Verbo, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, obrando o creando el mundo, igual como lo dice el Evangelio de San Juan. Entonces, ya tenemos algo muy importante, que la palabra de Dios te explica claramente todo lo que va a suceder y lo que va a hacer y lo que va a crear en ti o en mí o en cualquier persona que esté dispuesta a poner en acción la palabra de Dios. Entonces, amado, así es como se cumple todo. Cristo profetizó, por ejemplo, allá en Mateo 24, le preguntan los discípulos, ¿miras este templo, Señor? ¿Ves qué hermoso tiempo? Le dice Dios, bueno, pues ya sabes qué va a pasar con este templo. Porque le preguntaron cuáles eran las señales que daba de su venida, pero antes de preguntar de las señales de su venida, le hablaron sobre el templo. Entonces Cristo les dijo que ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra, lo puedes leer en tu casa. Entonces, 37 años después, Cristo murió a los 33 años aproximadamente, según los cálculos de los que escuchan, los que hacen el trazo de la edad de Cristo. Entonces, 37 años después, allá en el año 70, el emperador romano mandó a destruir la ciudad de Jerusalén porque se había rebelado contra Dios. ¿Y qué pasó? Cristo dijo, no queda piedra sobre piedra. Entonces Tito Vespasiano, el emperador romano, destruyó la ciudad y destruyó todo Jerusalén y empezó la diáspora. ¿Por qué los mató?
¿Por qué acabó con Israel? ¿Por qué acabó con Jerusalén? Porque habían sido desobedientes y se habían matado al Cristo. Y tú puedes leer, por ejemplo, en las crónicas que hace Flavio Josefo, y es terrible lo que pasó en esa ciudad. Se murió más de 1 millón de personas de hambre comiéndose unos a otros. Es terrible, o sea, es espantoso. Eso lo puedes ver precisamente en las crónicas de Flavio Josefo. Entonces, amado, ¿qué estamos viendo? Que la palabra de Dios, de Cristo mismo, se cumple en el momento en que Dios dijo que iba a ser, suceda. Cuando Él dijo, sé limpio al leproso, porque le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Cristo? Sé limpio. Y al instante sucedió ¿qué? Un cambio radical en la salud de esa persona, que se quedó completamente sanada. Y le dio la gloria a Dios y lo siguió. Entonces, amado, eso es hermoso. Entonces, la palabra de Dios es profética más segura, como vimos en la primera parte. En primera de Pedro 1:19. Entonces eso ya lo tienes escrito desde antes, pero dice que él no se venía a las visiones, él lo que se veía o seguía era por la palabra profética de Dios mismo en la tierra. Por eso cuando el Evangelio se escribió, recordaron todas las palabras, porque la palabra de Dios dice, el mismo Juan lo dice, allá en Juan, si no recuerdo mal, Juan 16, si no mal recuerdo, dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá a todo mundo. Entonces, amado, su palabra se va a cumplir. Cristo mismo dijo, ni una coma, ni una jota, ni una tilde de la ley se frustrará. Toda se cumplirá al pie de la letra. ¿Por qué? Porque simplemente soy Dios. Entonces, Él dijo, yo no vine a abrogar la palabra de Dios, a la ley de Dios. Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Y la cumplió y después murió. Y por eso podemos ser salvos hoy. Gracias a su misericordia, a su bondad y a su amor. Puso su vida por nosotros. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, sino yo mismo la doy. ¿Para qué? Para que el pecador se pueda arrepentir y se pueda salvar y pueda estar conmigo eternamente en el cielo, en el reino de los cielos. Entonces, lo que Cristo profetizó se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito Vespasiano destruyó la ciudad. Entonces, Él como Dios podía ver el futuro, demostrando su omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Que tiene todo el conocimiento, el que todo lo sabe. Él conoce tu corazón, amado. Hasta lo que hay en el corazón del hombre, lo más profundo, Él lo sabe. Él es Dios. A un hipócrita, por muy hipócrita que sea, o por muy sagaz que sea, o por mucho que quiera ocultar la verdad a Dios, no puede. ¿Por qué? Porque Él lee los pensamientos y lee el corazón. Entonces, aunque se esconda con una sonrisa, un odio muy profundo, Dios sabe que tú estás odiando a alguien. Aunque tú escondas la codicia que sientes hacia una persona o hacia un objeto de una persona, pues Él lo ve y conoce tu corazón y sabe que estás en pecado. Así que tú no te puedes esconder de Él. Tú le puedes ir a tu mamá y a tu papá y engañarlos que vas a ir a un lugar y ellos te creen. Pero Dios sabe que tú los estás engañando y que estás pecando en contra de tus padres. Entonces Él conoce tu corazón. Aunque te escondas detrás de cualquier sonrisa y seas muy hipócrita y seas un buen actor, la verdad es que Él conoce cuando tú tienes un odio o una amargura muy profunda. O Él sabe cuando tú codicias a la mujer de tu prójimo o a tu mejor amigo o tú codicias al hombre de tu amiga. Entonces, amado, no puedes, por mucho que finjas el desprecio hacia una persona y seas hasta muy halagadora con sus palabras, pero Dios ve que tú estás despreciando a esa persona, menospreciándola en tu corazón, aunque le muestres una sonrisa. Entonces, amado, Él sabe todo. Por eso es que la palabra de Dios, pues no nos puede dejar engañarnos. Dice la palabra de Dios en Marcos de 12 del 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Y viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie,
porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Terribles. O sea, Marcos 12 es bien claro, o sea, cómo Dios conocía el corazón del hombre. No le podemos esconder nada a él, porque él se dio cuenta inmediatamente leyendo sus corazones. Entonces dice en el Marcos 12:13, dice así, que le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Digo, no entendían que estaban hablando con Dios, que realmente cuando él hablaba era Dios el que hablaba, su palabra tenía autoridad, y por eso los mismos alguaciles, cuando lo fueron a aprender de parte de los fariseos, dijeron no, ¿y por qué no lo reprendieron? ¿Y por qué no lo encarcelaron? No, hombre, ¿cómo vamos a encarcelarlo? Nunca habíamos oído un hombre que hablara como él. O sea, estaban completamente convencidos que verdaderamente era el Mesías, que era Dios mismo en la tierra. Entonces, estos hombres estaban tentando a Dios, por eso Dios les decía, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mas él, percibiendo, versículo 15, la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos dijeron, del César. Respondiendo Jesús les dijo, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Claro, a pesar de que él les demostraba claramente que él era Dios, y a pesar de que ellos sabían que él era una persona recta y justa y que hablaba delante y de parte de Dios, porque ellos mismos lo reconocían, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. O sea, fíjate qué tamaña hipocresía hay en los hombres cuando uno se acerca luego a Dios. Tú escuchas en una congregación o tú lees la palabra de Dios. Dios, el Espíritu Santo te muestra tu pecado y tu maldad. Y tú dices, sí, es cierto, tienes razón. Por más que yo me esconda, es cierto lo que está diciendo. Yo me siento como retratado por la palabra. Como que me siento fotografiado por ella. Como que siento como que una radiografía hace la palabra de mí, de mi interior. Por eso Dios habla de la palabra como si fuera un espejo en Santiago. Porque Él conoce perfectamente bien cómo es tu corazón y sabe que no lo puedes engañar y ni siquiera tú mismo te puedes engañar porque tienes una conciencia, tienes la ley de Dios en tu corazón. Entonces, amado, estos eran tan hipócritas que querían matar al Mesías para quedarse y seguir usufructuando los beneficios de la ley. Pero no entendían que ya la gracia había venido por medio de Jesucristo para que pudieran alcanzar la salvación por la fe en Él. Por eso se condenaron y por eso se perdieron. Mi amado amigo y hermano que me escuchas, ¿sabes por qué muchos no se salvan de los que estudian o escuchan la palabra de Dios? Por una sola razón. Aunque Dios les da testimonio en su corazón y en su conciencia claramente les es redarguida por la palabra, ellos dicen, no, es que yo no soy tan malo, no, es que la verdad es que la palabra es muy exagerada, no, es que yo sí es cierto que quiero seguir a Dios, pero esto es muy radical, no, es que ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a dejar mis deleites temporales de la vida, a mí me gusta la música, o me gusta el alcohol, o me gusta el adulterio, la fornicación, o andar en las discos, o andar aquí y allá y disfrutando de la vida, sí. Pero ¿qué dice Dios? ¿De qué sirve que ganes el mundo y disfrutes todo este mundo y aún vivas 100 años si finalmente tienes una cita con Dios? Está establecido para todos los hombres que mueran y inmediatamente venga el juicio. Entonces, amado, 9:27 de Hebreos es bien claro. Digo, anótalo nada más para que te des cuenta, pero yo lo que te estoy diciendo es que la gente, sabiendo que Dios le está hablando, resiste al Espíritu Santo, resiste a Dios mismo, porque Dios cuando Cristo Jesús fue bautizado allá en el Jordán, recibió el Espíritu Santo con poder, y cada vez que hablaba su palabra redarguía, pero ellos se resistían, hasta les escurgían los dientes y por eso lo querían matar. El Evangelio de Dios solamente produce dos cosas: o obediencia o rebelión. Esto es lo que dice Dios. Es decir, nada más hay dos caminos: el camino del bien o el camino del mal. ¿Cuál escoges? Eso es lo que está diciendo Dios a través de su palabra, amado. Entonces, ¿quieres seguir viviendo en sus pecados? ¿Te interesa solamente satisfacer tus deseos y tus concupiscencias carnales? Pues no sigas a Dios, pero sabe una cosa, que todas las cosas que tú hagas en esa tierra, según dice allá en Eclesiastés, pues de todas esas cosas te darás cuentas a Dios, joven. Entonces, mi amado amigo y hermano,
Por eso es que la palabra de Dios no produce salvación. Tú tienes que entender algo bien sencillo, un principio claro de la palabra de Dios, que la palabra es útil para salvación. Según 3:17 de 1 de Timoteo, dice que con ella podemos ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Que la persona se sienta mal delante de Dios y reconozca su pecado y se arrepienta. Es útil para instruir al cristiano en toda justicia. Y es útil también para la preservación del alma y hacerlo perfecto. Eso lo puedes leer, eso es muy claro. Entonces eso ya lo hablamos la vez pasada, pero te lo recordamos para que entiendas que el único que produce en ti el querer y el hacer, el que te ayuda y el que te convence, que cuando Él venga te convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Entonces cuando venga aquí en el Espíritu Santo de Dios, la palabra sí te puede servir de mucho, pero si tú no la pones en acción, no va a servir de nada, porque eres un oidor olvidadizo, como le decía a los fariseos, que dicen pero no hacen. Entonces, amado, hay un elemento muy, muy claro en el Evangelio, en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, a Cristo no lo podemos engañar. Él sabe todo lo que hay en lo más íntimo del corazón. Dice en el versículo 23 de Juan 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Tú puedes conocer lo que hay en el interior del hombre? No, pero a Cristo no lo engañas. Cristo sabe lo que hay dentro de ti. Ahorita que estás escuchando la palabra, Cristo está analizando tu corazón, está leyendo tus pensamientos y sabe qué decisiones vas a tomar o no, y sabe cuáles dudas tienes de acercarte a Dios o no, sabe lo que estás sopesando en tu mente y en tu corazón ahorita. Él ahorita lo está sabiendo, lo está viendo. ¿Por qué? Porque lee lo que hay en el interior del hombre. No es necesario que nadie le diga nada. Él lo conoce todo porque Él es Dios. Entonces, y no tenía necesidad, versículo 25, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía, por eso Él sabía cuánto odio le tenían los religiosos de su tiempo. A pesar de que lo adulaban, Señor, sabemos que tú eres veraz en todo lo que dices. Pues sí, ¿y de qué sirve que sepas que es la verdad si no la obedeces? Cristo mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, si no lo obedecemos, ¿de qué sirve que estudiemos la palabra y no la aprendamos como pericos, pero aún prediquemos bonito? Anoche o antenoche una persona me decía, bueno, es que, oye, pues hablamos la misma doctrina. Digo, una cosa es que hablemos la doctrina y otra cosa es que la vivamos. Entonces, la Biblia dice que la palabra mata, allá en Corintios, pero lo que da vida es ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, si la palabra va acompañada del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Un milagro maravilloso. Si la persona responde positivamente a la palabra, porque aquí vemos, por ejemplo, que estos hombres no recibían la palabra. Por eso dice aquí en la palabra misma, aquí mismo en Juan 8, del 40, adelante. Pero ahora procuráis matarme a mí. Conocía que es lo que había en su corazón homicida. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Procuráis matarme. Abraham no procuraba matar a nadie. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, como acusando a Cristo de que él había nacido de un matrimonio, es decir, de cuando su madre se embarazó, pues todavía no estaba desposada, pero no estaba casada. Entonces, ¿qué pasó? Estos hombres malvados querían, aún al mismo Cristo lo querían condenar. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y entonces se enojaron aquellos hombres. Por eso Cristo en el versículo 43 les dice,
desesperado porque ellos sabían la ley de Dios, ellos conocían la ley de Moisés, ellos conocían los profetas, ellos conocían los salmos, ellos conocían los proverbios, ellos conocían todos los libros, la ley mosaica, el Pentateuco. Entonces desesperado porque decía, bueno, ustedes tienen todo el conocimiento, ¿por qué no aceptan la verdad? Entonces les decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, le estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes lo que aman es la mentira y no la verdad, porque no la quieren obedecer, porque no les gusta la santidad, no quieren verdaderamente ser sinceros, no se quieren humillar, no quieren reconocer su maldad y su pecado. Entonces los deberes de Cristo los amaba tanto porque Él venía, la salvación era para los judíos. Cuando Él llegó y empezó a predicar el evangelio, de hecho Él nunca salió prácticamente de Israel. Él le predicó para arriba, abajo, de norte a sur y de este a oeste, por todo el país. Y Él recorrió toda su nación. ¿Para qué? Para que se convirtieran primero los israelitas. Dice, porque esas son mis ovejas a las que yo vengo pronto. Pero ¿qué pasó con ellos? No le recibieron. Entonces en el 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, dice en el versículo 47, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Yo soy Dios encarnado, yo soy el Mesías que esperaban. Y no quieren entender que mi palabra viene del cielo, que no es mía. Yo les estoy hablando lo que desde el Antiguo Testamento se decía. Lo único que les estoy haciendo es la explicación clara de la palabra del Antiguo Testamento, para que la puedan entender sin paja, sin estorbos, sin confusión, con claridad. No, Señor, no me gusta que nos hables así, porque entonces nos enfrentas a la realidad y queremos vivir en una utopía, en una religiosidad. Es lo que hacían. Por eso dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y por eso lo querían apedrear. Si tú lees, es precioso todo el pasaje de Juan 8. Si tú ves ahí que hasta le crujían los dientes, lo querían matar. Por él sabía eso. Por eso cuando levantaban piedras le decían, bueno, ¿por qué me matáis? ¿Por hacer algo malo? No, es que te dices Dios. Pues es que soy hijo de Dios. No le creyeron. El odio de los judíos hacia Cristo era manifiesto. No creían ni querían reconocer que Él era el Mesías. Las palabras de Cristo penetran hasta lo más íntimo del alma del hombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo mismo que dice en Crónicas, ¿no? Le dice a Salomón, es su padre, David. Él conoce. Pero si tú guardares el pacto, estará contigo para siempre. Entonces, versículo 13, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta que está hablando de la palabra de Cristo mismo? Porque dice que, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Y después dice en el versículo 13, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? A Dios. Amado, no hay duda de que la palabra de Dios es perfecta, que Dios se manifiesta a través de su palabra. Los hipócritas y rebeldes de su palabra perecerán por su necio corazón. No porque Dios no tenga buena voluntad. Dios vino a las ovejas descarriadas de Israel y no quisieron. Amaba tanto a su pueblo que nunca, de hecho,
llegó ahí una mujer sirofenicia, que era extranjera, y le decía, Señor, por favor, ayúdame, mi hija está endemoniada. No te puedo dar a ti, hijita. No es el tiempo todavía. No te puedo dar ahora sí lo que le pertenece a los judíos. No le puedo dar a los perrillos las perlas. ¿Qué le dijo la mujer? Señor, ten misericordia, por favor. Y entonces, ¿qué hizo él? Dice, mira, aunque todavía no es tiempo, y yo vengo a los judíos todavía, ve, tu hija es sana. Y cuando la encontró, ya estaba completamente liberada. Porque Dios es bueno, porque Él también vino a los gentiles, pero primeramente vino a su pueblo amado Israel, porque Él era judío. Entonces, tanto amaba a su pueblo que no salió de ahí, que les predicaba que se arrepintiesen de sus pecados y que creyesen que Él era el Salvador del mundo, que Él era el Mesías, que creyesen a sus palabras, porque sus palabras eran verdad y se transformaban al hombre. ¿Y cuántos prosélitos le seguían? Miles le seguían. Nada más que no se fiaban muchos de ellos. ¿Por qué? Porque creían o querían nada más las bendiciones y los milagros, pero no la salvación de su alma y seguir a Cristo. Sus palabras no fueron bien recibidas, no tuvieron cabida en sus corazones. Y Él les hizo una advertencia muy clara, que si no creían que Él era Dios, que Él era la palabra encarnada, que Él era el mensajero, el enviado del Padre, que Él venía a darle salvación a su pueblo, que si no creían que Él era Dios, se perderían para siempre. Y dice en el versículo 23 de mismo Juan 8, Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando Él decía yo soy, estaba diciendo, yo soy el Dios de Moisés, al que se le apareció en la zarza. Yo soy el que lo envió allá, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que envió a Moisés a liberar al pueblo de Israel, a tus padres, a tus ancestros. Y dice, por eso lo quería matar. Entonces, el versículo en Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cristo estaba diciéndoles claramente quién era Él. Por eso lo querían matar, porque no le creían. Amado, entonces quedando claro que Cristo es Dios, ahora vamos a aplicar la palabra como Dios da la salvación. Pero para que la palabra sea eficaz en nuestra vida necesitamos tener antes que nada una buena actitud. Y la principal de todas ellas es tener humildad. Entonces, amado, ¿qué quiere Dios de ti? Pues que tú reconozcas tu maldad. Que tú reconozcas que Dios es Dios, que la palabra de Dios es perfecta y es eficaz, que Él puede dar la salvación a todos aquellos que lo buscan. Vamos a Hechos. Dice la palabra de Dios. Hechos 2. Hechos 2:4 dice así, la palabra de Dios se cumplió cientos de años después. Estaba profetizado por Joel que esa generación sería bautizada por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando Cristo se fue al cielo y se despidió de ellos, les dijo, esperen por favor en el aposento alto, en oración, esperen la promesa que el Padre me ha dado, que enviará el Espíritu Santo, para que todos ustedes sean llenos de Él y que cuando prediquen la gente se convierta. Entonces dice en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en el 7 dice, y estaban atónitos y maravillados el pueblo, pues, porque había sucedido algo tremendo, se había sacudido tremendamente la casa donde ellos estaban.
Y entonces ellos estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos ahora hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. O sea, había judíos, era el tiempo de la Pascua, recordemos eso. Era el tiempo en que iba a morir Jesús, en los tiempos que moría Jesús. Entonces estaba lleno Jerusalén de toda clase de judíos de la diáspora. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Cretenses y árabes, en el versículo 11, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos ellos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces la espada de dos filos produce oposición o produce obediencia, amado, que es la palabra de Dios. Cuando es dicha y respaldada por el Espíritu Santo sucede algo maravilloso. Dice en el versículo 37 de Hechos 2, al oír esto, les habló de que habían asesinado al Cristo. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra que produjo cuando fue acompañada por el Espíritu Santo, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces hablaron a la multitud, le dijeron que ellos habían sido los asesinos del Mesías. Y entonces, ¿qué produjo el Espíritu Santo por medio de la palabra? Produjo convicción, culpabilidad en los hombres. Y dijeron, entonces hermanos, ¿qué haremos? Entonces ellos le dijeron, los apóstoles, en este caso Pedro, arrepiéntanse de sus pecados, confiésenlos a Dios, apártense de ellos y bautícense en el nombre de Jesús y recibirán el perdón de los pecados. Esa es la fórmula como se debe predicar. Primero arrepentimiento y tienen que creer que en Jesús y entonces recibirán el don del Espíritu y se cumple la palabra. Empieza la salvación del alma. ¿Estamos de acuerdo? Que la palabra primero produce convicción. Dice que se compungieron, les dolió. ¿Quién produjo eso? El Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu. Entonces, si aceptas su mandamiento, ¿qué pasa? Produce salvación. Estos hombres se arrepintieron de todo corazón y se unieron a la iglesia y se convirtieron como 3,000 personas en una sola predicación. Amado, ¿qué vemos? El poder de la palabra de Dios cuando está respaldada en verdad por el Espíritu Santo. ¿Qué vemos a pesar de todo? Que unos se resistieron y se burlaban y decían, están borrachos. Produce dos cosas la palabra. Por un lado obediencia y por otro lado rebeldía, rebelión o burla. Esos nunca se salvaron. ¿Por qué? No le creyeron a Dios. Resistieron al Espíritu Santo. Amado, entonces, ¿qué podemos hacer? Estudiemos la palabra con seriedad y busquemos la salvación de nuestra alma. Y nosotros, los hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra para podernos santificar por medio de ella, que será la siguiente enseñanza. Y por lo pronto, pues seamos verdaderamente gentes que tracen bien la palabra, que la prediquemos tal y como está escrita y que anunciemos a los hombres las buenas nuevas y la salvación por medio del Evangelio. Si nosotros aprendemos la palabra, es más fácil que podamos vencer al mismo diablo. Amado, cierra tus ojos, por favor, y piensa esto. ¿Realmente has sido una persona seria con la palabra de Dios? ¿Realmente te has preocupado por buscar tu salvación con temor y temblor? Cristo dijo, el Espíritu Santo dijo, Dios dijo, el cielo es mi banquito, es mi morada, y la tierra es mi banquito, es el estrado de mis pies. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué quiere decir que tiembla a mi palabra? Que tiene temor de mí,
y que si cree que realmente yo soy poderoso, a ese miraré. Miraré quiere decir, tendré misericordia de aquel que realmente le dé peso a la palabra, a mi palabra escrita. Eso dice en Isaías 60. 2. Amado, la palabra de Dios es poder, pero solamente para aquel que cree. El que se revela a su palabra será condenado. De hecho, Cristo dijo, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, Cristo mismo, la palabra encarnada, el verbo hecho carne, lo dijo. No que el mundo sea condenado por Dios, sino que el mismo mundo está condenado por no querer venir a la luz. De manera diferente lo dijo Santiago. Resistid al diablo y acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Así que yo te suplico que hoy hagas caso a esto. Si nunca has sido serio para leer la palabra, pues yo creo que ya es tiempo de que seamos serios para buscar la salvación o la preservación de nuestra alma. Por ello viene la salvación. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que podríamos dar muchos más versículos, Señor, pero no nos da tiempo. Pero seas tú, Señor, redarguyendo, seas tú enseñando, seas tú instruyendo, Señor, para que hagas al hombre perfecto, Señor. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo es el único que nos puede convencer a hacer las cosas que tú nos mandas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que esta palabra realmente pueda caer en buena tierra y pueda producir frutos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Amén.